En estos días, mientras jugaba a Battlefield 4 y pensaba en el desastre que es el Battlefield 2042, se me vino a la mente una de esas preguntas, toda pendeja que te puedes encontrar en yo que sé, en lo que era antes Yahoo Respuestas. Pensé, ¿cuál es el Battlefield más grande de todos? Ese Battlefield que tenga más armas, vehículos y mapas. ¿Cuál es el Battlefield más caótico y bélico de los 17 juegos que DICE ha lanzado? Y es por esa misma interrogante que me di a la tarea de investigar un montón para así poder llegar a la conclusión detrás de esta pregunta. Toda la información que verás a continuación fue recolectada en un 95% de la página fandom de Battlefield, y un 5% de otras fuentes fiables, como por ejemplo de Battlelog, en el cual pude conseguir la info de Battlefield 3 y 4 de manera muy fácil. Lástima que para los demás no fue igual de fácil, debido a que la página te da información de estadísticas de armas y mapas del juego, pero solo de los que tienes comprado. Y, antes de comenzar el video quisiera dar dos pequeñas aclaraciones. La primera es cómo voy a clasificar a estos juegos, porque los voy a dividir a cada uno en tres categorías, que son mapas, armas y vehículos, que son las que se van a tener en cuenta, y lo sumaremos todo en uno para dar un puntaje definitivo, para que así entiendan de manera resumida qué reglas se tendrán en cuenta a la hora de posicionar uno de estos juegos. Y sobre la segunda, es sobre el último Battlefield, el 2042, muchos aquí pensarán y objetarán diciendo que este video puede quedar obsoleto con el tiempo, debido a las posibles expansiones y actualizaciones que reciba ese Battlefield, a lo que yo respondo con un sí y un no, al mismo tiempo. Sí, porque de aquí a cuando salgan nuevos juegos de esta franquicia, muchos puestos pueden cambiar, y no, porque eso se verá cuando salga un nuevo Battlefield. El actual ya habían dicho que la reciente temporada 6 sería la última, además que ya comenzaron los rumores alrededor de un nuevo Battlefield, justo cuando salió la sexta temporada. También hay gente rumoreando que supuestamente habrá una séptima y octava temporada. Bastará con decirte que aunque Battlefield 2042 saque 5 mapas nuevos junto con 10 armas y vehículos nuevos, no cambiaría su posición en este top, porque sí, si pensabas que mientras más reciente es el Battlefield más contenido tiene, este video te va a sorprender un montón, además de nombrar ciertas características técnicas y datos curiosos mientras vayamos avanzando. Y sin más que decir, Dios, que intro más larga, demos comienzo al top para saber cuál es el Battlefield más grande y bélico de todos. Battlefield 1943, es la octava entrega de la franquicia, lanzado el 8 de julio del 2009 para las consolas de séptima generación y PC. El juego está basado en la Segunda Guerra Mundial y es la continuación directa de Battlefield 1942, a pesar de que no tiene modo campaña, solo guíense por el nombre, créanme. El juego cuenta con un total de 4 mapas, 15 armas y 14 vehículos que le dan un total de 33 puntos en este top, coronándose como el Battlefield con menos contenido de todos. Cabe mencionar que al ser una especie de spin-off, y no un juego principal de la saga, es normal que estos juegos tengan mucho menos contenido que los pesos pesados que veremos más adelante. Tal vez no conozcas Battlefield Online, y es normal porque de todos los juegos en esta lista, es el que más pasó por desapercibido y es el menos relevante de todos. Verán, Battlefield Online fue desarrollado por Neowiz Games, una desarrolladora coreana, junto con el aporte de DICE. El juego es una versión modificada de Battlefield 2 con ciertos cambios y añadidos. El juego fue lanzado el 25 de marzo del 2010, y sus servidores cerraron el 21 de mayo del 2013. Cabe mencionar que al ser un juego totalmente online, actualmente ya no lo puedes jugar, al menos que consigas una versión pirata trucada por ahí. Y al ser el juego menos conocido de su saga, también lo haría uno de los que tendría menos contenido, teniendo solo 3 mapas, 16 armas junto a 16 vehículos, que le dan un puntaje total de 35 puntos en el top, en su multijugador, superando casi por nada al anterior juego. Battlefield 2142, el primer juego de la saga en llevarnos a un campo bélico futurista, antes que llegara la mierda del 2042, siendo también un Battlefield exclusivo de la plataforma de PC, estando disponible solo para Windows y Mac. Además, que este juego es el último de una gran cronología que conforman varios juegos, estando directamente conectado con Battlefield 4, 3, el 2042, y el 1942 y 1943. Dejando su
historia de lado, aunque si quieres que haga una cronología explicando la historia de todos los Battlefields, los que tienen modo historia o un lore de por medio, solo comenta. Continuando con lo técnico, este Battlefield tiene un total de 21 mapas, 29 tipos diferentes de armas y más de 21 vehículos, que le dan un puntaje total de 71 puntos en este recorrido. Battlefield Modern Combat 2 es la cuarta entrega de la saga desarrollada por DICE. El juego, pese a la creencia popular, no es ni un spin-off ni un port del Battlefield 2, y para los que el 2 les confunda, no hay un Battlefield Modern Combat 1, solo que el 2 se le añadió al nombre después que el juego saliera de la beta como un intento de dar una conexión entre el Battlefield 2 de PC y este que es exclusivo de consolas. Créeme, mejor no te líes y le des muchas vueltas a los nombres que DICE le pone a sus Battlefield. Este juego, teniendo más de 16 mapas, 40 armas y 37 clases de vehículos diferentes, se posiciona en el puesto 14 de nuestro top con más de 93 puntos. Battlefield Vietnam, lanzado exclusivamente para PC el 14 de marzo del 2004, ocupa el 13º lugar en este escaño con un total de 18 mapas y 42 armas, junto a 42 vehículos, que le dan un puntaje total de 102 puntos. Battlefield Bad Company 1, fue en su momento un Battlefield bastante innovador en cuanto a sus físicas de destrucción, siendo un juego muy adelantado a sus tiempos, lanzado el 23 de junio del 2008, para la Xbox 360 y la Play 3, siendo este un juego exclusivo de consolas. Lastimosamente no llegó a PS PPP. Este juego tuvo 12 mapas en total en su multijugador, algunos cuales serían remasterizados más adelante, y más de 65 armas y 31 vehículos, que le dan un puntaje total de 108 puntos, y quedándose con el puesto número 12 de este top. Battlefield Play for Free, fue un juego desarrollado por Easy Studios bajo la supervisión de DICE y lanzado al mercado el 4 de abril del 2011, el juego es exclusivo de PC, y como dice en su nombre fue un juego gratuito. Este juego fue también uno de los cuantos intentos que ha tenido DICE y EA Games de tratar de tener éxito con algún Battlefield gratuito que les dé mucho éxito para así vender muchas skins y entrar al sector de los juegos competitivos, pero ya que a las versiones enteramente online y gratuitas de Battlefield no les ponen el mismo empeño que a las que no son gratuitas, este juego vería su fin el 15 de abril del 2015, cerrando sus servidores para siempre. Este juego contó con un total de 8 mapas, junto con 80 armas distintas con 26 vehículos, que le dan un puntaje total de 114 puntos. Parece chiste, pero no lo es, porque aquí empieza a cobrar bastante sentido la frase que te dije a un inicio, de que no porque un Battlefield sea más nuevo que otro signifique que tenga más contenido que otro más viejo, y fue por eso mismo que hice este video. Battlefield 1942, fue el primer juego de esta saga y fue en su momento un juego revolucionario, llevándote a enormes campos de batalla en línea, alejado de los típicos shooters pasilleros de la Segunda Guerra Mundial, que salían a más no poder por aquella época, además que te dejaba jugar con tanques y aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial, cosa muy sorprendente para esos tiempos. Fue también nombrado Juego del Año en los AIAS, y por la revista IGN en el 2002. Este juego contó con la cifra sorprendente de más de 36 mapas, 29 armas, y una cantidad absurda de 77 vehículos en total, que le dan un puntaje de 142 puntos en este video, y es que lo que hizo este juego para sus tiempos fue una locura. Recordemos que este salió en el 2002, aunque lo que benefició el juego e hizo que tuviera todo este contenido fue la plataforma de lanzamiento. Battlefield 1942, es exclusivo de PC, por lo que no tuvo las limitaciones de tener que desarrollarlo teniendo en mente las limitaciones de una consola, lo que hizo que tuviera tantos vehículos y contenido para su año.
Battlefield Bad Company 2, probablemente el Battlefield favorito de muchos, que estén viendo este video, y muchos, al igual que yo, aún siguen esperando su tercera entrega, consagrado como uno de los Battlefield más queridos de todos. Este juego cuando salió mejoró en todo respecto a su antecesor, además que este sí salió para PC, con una campaña llena de personajes muy graciosos y carismáticos que te hacen entrañarte más en la campaña del juego, y superando por mucho a su antecesor en todo, además de tener unos de los mejores DLC del mundo de los videojuegos. No por nada es un Battlefield tan amado. Recientemente, EA cerró los servidores de este Battlefield, además que ya no lo puedes comprar, cosa que es una cagada, porque, ok, cerraron los servidores del online, pero el juego aún tiene modo historia, al menos déjenlo para los que deseen jugar la historia del juego, y después se preguntan por qué uno tiene que recurrir a la piratería. Pasando con los datos técnicos, Bad Company 2 tuvo un total de 19 mapas, de los cuales hay mapas tan icónicos como Arica Harbor, el cual recibiría una remasterización en Battlefield 2042, Nelson Bay, y el mítico Oasis, del Bad Company 1, además de tener un total de 75 armas, con más de 55 vehículos, que le dan un puntaje total de más de 149 puntos en este escaño, coronándose con la posición número 9, de los Battlefields más grandes de todos. Battlefield 2 fue el primer juego de la saga en llevarnos a una guerra moderna, dejando de lado las guerras antiguas. De los dos juegos anteriores, este juego fue una gran sorpresa para sus tiempos, al tener mapas muy grandes, con capacidad para 64 jugadores, sí, 64 jugadores en pleno 2005, 64 jugadores que no volverían hasta Battlefield 3, siendo una novedad bastante avanzada para su época. También lo hace uno de los Battlefields que más expansiones ha recibido, en sumas de 4 expansiones, que le han dado la cantidad enorme de 30 mapas, 58 armas y 74 clases de vehículos diferentes, que le dan la cantidad total de 162 puntos. Por fin hemos llegado al sorprendente Battlefield 3, el juego que en su momento fue referente gráfico, y que se sigue viendo igual de bien como el día que salió, no ha envejecido nada mal, y de paso nos volvería a traer los mapas con más de 64 jugadores en simultáneo, demostrando las capacidades del aquel entonces Frostbite 2, el juego saldría para la Xbox 360, y la PlayStation 3, y PC. Este juego tuvo más de 29 mapas, de entre los cuales estarían el mítico y legendario Operación Metro, Operación Firestorm, Golfo de Omán, y Frontera del Caspio, mapas que posteriormente serían mejorados en Battlefield 4, y de los cuales dos no han recibido una remasterización en los Battlefields más modernos. Qué cagada con Battlefield Portal, no remasterizar los mapas más icónicos en la saga, como Operación Metro, además que se encuentran otros mapas bastante buenos exclusivos de Battlefield 3, como Carretera de Teherán, Desierto de Banda, Pico Damavand, Dios como amo ese mapa, y Operación 925, que no sé cómo no es más jugado. Pasando con las armas y vehículos, este juego tuvo más de 103 armas, junto a 43 clases de vehículos diferentes, que le dan un puntaje total de 175 puntos, coronándose con la séptima posición. Y hemos llegado al tan polémico Battlefield 2042, el último juego de la saga, estrenado en el 2021, y al mismo tiempo el Battlefield más odiado de todos. Este juego tal vez si hubiera prometido todo eso que prometió desde un principio, lo hubiera convertido en uno de los Battlefield con más contenido de todos. No por nada junto a este juego salió Battlefield Portal, simplemente una promesa que traería muchos de los mapas más icónicos y amados por la comunidad de antaño, remasterizados para tiempos modernos, cosas que ellos no supieron aprovechar. Trajeron muchos mapas antiguos y le dieron un lavado de cara, sí, pero al menos desde mi punto de vista no trajeron a los más icónicos de la saga como Operación Metro, o Golfo de Omán. Una pena el desastre que fue este juego, pero a pesar de todo ha levantado algo de cabeza, y actualmente no es un juego tan malo. Al menos comparado a cómo salió, el jueguito ha mejorado bastante a través de sus actualizaciones y temporadas. No está al nivel de los grandes Battlefields, como el 4, el 1, el 3, y el Bad Company 2, pero al menos es algo.
Hoy al final de su soporte con la última temporada, la temporada 6, y a la espera del próximo Battlefield, por parte del grande de Vincent Zambella, tengámosle fe a ese hombre que talento tiene, no por nada es el padre de Call of Duty, y Titanfall, podemos posicionar a Battlefield 2042, en el sexto escaño de este video con más de 19 mapas, 104 armas, y 58 vehículos, que le dan un total de 181 puntos. Bueno, ya entramos con los 5 pesos más pesados de esta investigación, el legendario Battlefield 1, tal vez el último buen juego hecho por DICE antes que entrara en decadencia, el juego lanzado el 21 de octubre del 2016, trajo un nuevo campo de batalla que la franquicia no había tocado, y que la industria de los videojuegos poco ha explorado, la Primera Guerra Mundial, y con unas físicas, y gráficos a la vanguardia de su año de lanzamiento, suponiendo un avance significativo en cuanto a físicas comparado a su predecesor, otorgándonos entornos casi destruibles en su totalidad, además de novedades como los caballos de guerra y las clases élites. Este juego supo traernos la experiencia de vivir la Primera Guerra Mundial tanto con su modo campaña como por su multijugador, y actualmente es uno de los Battlefield más queridos por la comunidad. Contando con un total de 31 mapas, 130 armas, y más de 50 vehículos de guerra, le da a este juego un puntaje en total de 211 puntos. Battlefield Hardline, si tuviera que definir a este juego con una simple palabra sería, refrescante, pero sería algo que se quedaría a medias, porque el concepto de policías versus criminales, al menos para esta franquicia que se la pasa de juego, en grandes campos de guerra bélicos, es algo muy refrescante, pero fue una idea que los de DICE no supieron aprovechar en su totalidad, y fue una idea lastimosamente desaprovechada, empezando con que su motor gráfico, que fue el Frostbite 3, ese motor ya había quedado quemadísimo con Battlefield 4, y sumado a la pobre dirección artística del mismo, hizo que este juego se sintiera como un Battlefield 4, pero con policías y ladrones, lo que hizo que el juego pareciera más un DLC, o un spin-off del 4, que un juego propio, junto al montón de problemas y bugs que tuvo el día de su lanzamiento, pero para estas alturas que Battlefield moderno no sale roto el día de su lanzamiento, pero de igual manera le garantizaría lo que fue en su momento, ser catalogado como el Battlefield más odiado, antes que llegara el 5 y el 2042. Este Battlefield tuvo más de 26 mapas diferentes en su multijugador, más de 156 armas diferentes, las cuales muchas son recicladas del Battlefield 4, y 35 vehículos de los cuales se encuentran grandes joyas como un sofá, no se crean, esa cosa acelera como el diablo, y tiene bastante maniobrabilidad. Bien ahí por el sofá, que de paso es un nuevo de Pascua bien gracioso, todo esto le dan a este juego un puntaje total de 217 puntos. Otra cosa que tengo que mencionar, es que de los Battlefield actuales que aún siguen activos, este es el menos jugado. Battlefield 5, el Battlefield más odiado, antes que llegara el 2042 a poner la vara de medir aún más alta, ¿quién diría que EA junto a DICE, se podrían mandar dos cagadas seguidas, cuando antes solo era una? Ya saben lo del Battlefield bueno y el Battlefield malo, siendo que este juego quiso ser el juego inclusivo de la saga, y por su inclusión se terminó llevando tremendo batacazo en cuanto a críticas, que lo terminaron destrozando de arriba a abajo, además ser, al menos hasta ahora, el último Battlefield, con ese sistema de destrucción que tanto amamos los más amantes de la saga, debido a que la gran ola de crítica que recibió este juego hizo que los que lo hacían grande se fueran, y formaran su propio estudio, el cual terminó creando a The Finals, un juego cuyo principal atractivo es el sistema de destrucción de físicas que tenían los Battlefields de antaño. Este Battlefield, a pesar de todo y sus polémicas, es actualmente de los 3 Battlefield con más contenido de todos, y tal vez hubiera llegado a ser el primero, si no fuera porque EA le quitó el soporte de manera tan abrupta y repentina, como siempre EA dejando sus juegos a medio cocinar, pero con eso y todo este juego tuvo más de 21 mapas, 137 armas y 92 vehículos, que le dan un puntaje total de 250 puntos, que le garantizan el tercer lugar en este video, siendo así el tercer Battlefield más grande y bélico de todos.
Battlefield 4, personalmente de todos los juegos en esta lista, este es al que más horas le he echado, con un total de 200 horas en total a la fecha de la realización de este video, y el juego que me dio la brillante idea para este video, me sorprendió ver que este juego estuviera tan alto al momento de investigar sobre el tema, no por nada el juego pesa 60 GB, en su versión premium, 60 GB de puro contenido, además de ser un Battlefield bastante odiado al momento de su lanzamiento, pero con el tiempo y sus miles de expansiones y DLC que le iban agregando un montón de contenido, lo hizo levantar cabeza, y convertirse en uno de los Battlefields más queridos de todos. Se podría decir que Battlefield 4 es el único de todos al que DICE supo levantar de verdad de la miseria. Con un total de 33 mapas, es uno de los Battlefields con más mapas en la franquicia, trayendo consigo versiones mejoradas de mapas de Battlefield 3 al nuevo motor gráfico, el Frostbite 3, y con más de 169 armas y 81 vehículos, le dan un puntaje total de 283 puntos, y el segundo lugar completamente asegurado a este juego, solo superado por Es polémico que un juego que no sea de la saga principal tenga más contenido que este, pero la razón principal por la que este juego está aquí, es por su absurda cantidad de armas. Verán, Battlefield Heroes, fue un juego desarrollado por Easy Studios bajo la supervisión de DICE, si los mismos que hicieron Battlefield Play for Free, lanzado el 25 de junio del 2009, sería el último intento de EA de tratar de tener éxito con un Battlefield, con un modelo de negocios tipo servicio que de mucha pasta. El juego, tal y como su nombre lo indica, era un MOBA de héroes con personajes de diferentes clases que te dan ciertas ventajas a la hora de entrar en batalla, así como TF2 o Overwatch. El juego vería su fin el 14 de julio del 2015, siendo exclusivo para PC, y como los Battlefields antiguos que salieron exclusivos para PC, se libraron de las limitaciones del hardware de consola, hizo que este juego se destacara bastante en su contenido. Este juego contó con una cantidad de solo 13 mapas y 13 vehículos, que si lo comparamos con los demás Battlefields de este listado, es una cantidad ínfima, pero en lo que destaca enormemente este juego y lo que lo hace estar tan alto, es en todas las armas que tiene, contando con la cantidad exorbitante de más de 381 armas en total, que le dan un total de 407 puntos, que le hacen apoderarse del primer lugar indiscutidamente, siendo el Battlefield con más variedad de armas de la franquicia, a pesar de su tono caricaturesco y poco realista. Si sientes que es bastante injusto que un juego como este se quede con el primer lugar, podemos darle también la primera posición a Battlefield 4, después de todo en lo único que destaca este juego es en la cantidad absurda de armamento que tiene. Por último, quisiera dejar esto como reflexión personal, a pesar de que yo nombre todos estos contenidos de todos estos Battlefields, que a más de uno les debió de sorprender, y de seguro ni me creas porque a pesar de que hay Battlefields con más de 30 mapas, la gente solo se la pasa jugando Conquista, y un poco de Asalto, y siempre en los mismos 3 o 4 mapas. Personalmente yo le tengo más de 200 horas al Battlefield 4, y nunca he jugado mapas como Operación Mortero, o Valle del Dragón 2015, y si lo he jugado, ya ni me acuerdo debido a que siempre es Conquista en propaganda, Ferrocarril de Golmud, y Golfo de Omán, y algunos otros más. Claro, no niego que sean grandes mapas, pero muchas veces te aburres de siempre jugar lo mismo en un juego que tiene más de 30 mapas. Hay veces que quieres probar otros modos y otros mapas, pero siempre ves servidores en los mismos mapas y en los mismos modos y nada de variedad. Y parece que hemos llegado al final del video. Solo quería pedirte que si te gustó, que le dieras manito arriba y te suscribieras si eres nuevo por acá, y compartieras el video con otros fanáticos de esta saga que yo personalmente amo. Este video fue hecho como una carta de amor hacia esta franquicia que lastimosamente no se encuentra en sus mejores momentos por las estúpidas decisiones de su empresa motriz. Ojalá que el próximo Battlefield levante cabeza, y tenga mucho contenido, y llegue a ser tan grande y bueno como el Battlefield 1 o el 4, y ahora sí, sin más que decir, me despido de ustedes. Por acá estuvo el Caballero Negro, hasta el próximo video.